finalmente las tropas de Estados Unidos dieron la retirada, vimos imágenes terribles, gente colgándose de un avión para poder sobrevivir, gente abandonando, queriendo abandonar Afganistán, incluso el presidente de Afganistán abandonó primero el país, ¿no? Como el capitán que sabe que el barco se va a hundir y contrata un Uber submarino y se va, la gente en Afganistán preocupada, pero hay otro sector que está muy tranquilo, que son pro-talibán, y otro sector que simplemente quería huir como fuese, como diera lugar en el aeropuerto de Kabul, en el aeropuerto internacional de Kabul, que bueno, se dice muchos de ellos espías, informantes, traductores, los que estaban metidos ahí con el ejército de Estados Unidos y que sabiendo que pues no iba a prosperar, abandonaron y bueno, se querían ir con ellos. Imágenes muy lamentables, la violencia vuelve a asediar, si no es que se vuelve a expandir en Afganistán, pero hay muchos sentidos, desde que los medios de comunicación en Estados Unidos están comiendo a Joe Biden como una chuleta en SummerSlam, y luego que no sabe muy bien la comunidad internacional cómo tomar este primer paso, porque la ONU pues sabe muy bien que tiene una responsabilidad, la autodeterminación de los pueblos, y bueno, los talibanes precisamente recuperan el terreno que pues el propio Estados Unidos invadió con Osama Bin Laden, pero esta es tu materia, así que ilústranos, querido José Manuel, en este punto, ¿qué está pasando en Afganistán y si está cerca de concluir este capítulo estrepitoso? Yo creo, mi querido Manuel, que está muy lejos de que se concluya. Vemos a un Afganistán pues a la deriva, como el caso de Libia, como el caso de Siria, como el caso de Yemen, en donde se meten pues las fuerzas militares de la OTAN y dejan un caos en estos países. En Afganistán, lo que vimos el domingo pasado, sobre todo cuando los talibanes llegan a la capital de Afganistán, que es Kabul, pues vemos un capítulo de fracasos y frustraciones de Estados Unidos, las cuales ya vivió Estados Unidos en Vietnam en 1975, este gran fracaso que tuvo Estados Unidos, y Afganistán no es la primera vez que tumba imperios, como lo fue con Estados Unidos. Hay que recordar que en la década de los 70s, 80s, pues la Unión Soviética, la URSS, también intentó pues conquistar Afganistán por sus pletóricas reservas de petróleo, por la droga, por la amapola, también por los gasoductos que salen desde Pakistán, y hay que recordar que Afganistán tiene una frontera con China, aunque sea muy pequeña esa frontera, es como la de Nuevo en Estados Unidos, es muy pequeña, pero pues es un punto muy importante para China. Y entonces vemos que los imperios pues fracasaron, tenemos a la Unión Soviética y luego Estados Unidos, muchos dicen que China puede ser que es el que invada, lo dudo mucho. China le conviene tener buenas relaciones con los talibanes, porque hay que recordar que China pues tiene una región en donde hay personas, etnias, que son los uigures, que practican el Islam. Entonces, de cierta manera, a China pues no le conviene tampoco pelearse con los talibanes, le conviene llevar la fiesta en paz, pero yo creo que los que salen ganando de este fracaso, entre comillas, de Estados Unidos, porque Estados Unidos también ganó en la parte financiera varias cuestiones, aunque sí perdió dinero, pero ahí no podemos verlo tan de blanco y negro, ahí debemos de ver sus matices, porque Estados Unidos también ganó de cierta manera en la parte financiera y a la vez no. En otras palabras, Estados Unidos se encuentra también en una crisis económica, como tú bien dijiste, mi querido Manuel. Vemos a un Estados Unidos dividido, vemos que la población está enojada con el presidente Biden, y yo siempre he dicho que el Partido Demócrata no es alguien, no es un partido que me guste, pero no nada más es culpa de Biden, yo creo que también es culpa de Bush, de Obama, de Trump y de Biden. Y yo creo que lo que podemos culpar a Biden, pues es la parte logística, y porque también perteneció al gobierno de Obama, pero ya se está diciendo que Biden no estaba muy de acuerdo con esta invasión, pero aún así participó y tuvo mucho papel en esta situación. Y yo creo que los últimos expresidentes, pues son responsables de lo que está pasando en Afganistán,
por sus malas políticas en Oriente Medio. Ahorita vamos a ver una nueva pues reconfiguración en el Oriente Medio. ¿Quién se beneficia? Muchos analistas dicen que Turquía no. Yo, la verdad, no concuerdo. Yo creo que Turquía sí sale ganando, sobre todo porque Turquía puede tener un cierto acercamiento con los talibanes. Turquía es una potencia que sale beneficiada, también Pakistán, claro, pero por ejemplo Irán, que son vecinos, pues no sale beneficiado porque puede haber una oleada migratoria de terroristas, porque el terrorismo no ha terminado. O sea, Al-Qaeda y todo ese terrorismo sigue vigente. Y sabemos que esta guerra, mi querido Manuel, nos demuestra que la guerra contra el terrorismo realmente no es una guerra contra ellos, sino es una guerra de conquista territorial, geoestratégica, en la cual pues Estados Unidos no salió muy bien librado. Pero aquí no podemos caer en el maniqueísmo de que Estados Unidos perdió y China y Rusia ganaron. No, porque como ya lo he mencionado, China tiene pues también sus líneas rojas y si los talibanes tocan la región de Xi'an, donde se encuentran los uigures, pues puede ser que se arruine la nueva ruta de la seda, que es un gran proyecto de China. Y por otra parte, Rusia, pues hay que recordar que tiene una población musulmana en el sur. Entonces es muy delicada esta situación y yo creo que Afganistán está en una situación muy complicada. Los talibanes dicen que ya no son radicales, lo dudo mucho, pero es un claro ejemplo de cómo pueden destruir imperios y cómo los sepultaron. Y Estados Unidos pues ya no está ganando en guerras y vamos a ver que en Afganistán va a tener un destino parecido a lo que vemos en Libia, a lo que vemos en Siria, que están en la deriva, desgraciadamente. Eso sería. Incluso a Afganistán se le conoce como el cementerio de los imperios, ¿no? Sí. Y con Alejandro Magno también. Alejandro Magno, Eso. sí, con varios componentes ahí. Afganistán, sí, sí. Lo que pasa es que Asia Central es muy geoestratégica. Incluso Brzezinski, que fue ex asesor de seguridad de James Carter, él decía, quien controla Asia Central, pues va a controlar el mundo. Bueno, eso lo decía, ¿no? También Mackinder, otro geopolítico británico, porque Asia Central es muy rica en reservas de petróleo, de gas, de agua, de minerales, de gases raros. Hay que recordar que Irán pues es una potencia de gas natural, al igual que Rusia, creo que es la segunda, tienen el Golfo Pérsico. Si nosotros vemos el mapa del Oriente Medio, Afganistán conecta con Pakistán, conecta con Irán y ahí está también pues, el Golfo Pérsico con grandes reservas de petróleo. Y otra potencia que juega en este mapa regional es Arabia Saudita. Casualidad que no lo mencionen, pero Arabia Saudita se dice que financió, patrocinó a los talibanes, porque hay que recordar que los talibanes surgen en la década de los 90. Los talibanes en el lenguaje pastún significa estudiantes. Y bueno, ellos quieren implementar la ley islámica sunita, ellos son sunitas. Y bueno, son radicales contra las mujeres, les obliga a que usen burka, las niñas de 10 años al cumplirlos ya no pueden ir a las escuelas, no pueden salir sin la compañía de un hombre, etcétera. Son radicales en ese sentido. Pero los talibanes pues tienen su historia y fueron financiados, como algunos arguyen, pues por Arabia Saudita, que es otra potencia regional, es otra potencia que juega en el Medio Oriente, al igual que Israel, pero Israel perdió. Y ahorita Israel pues tiene problemas con Hamas, con Hezbollah, y también Israel no sale tan beneficiado pues de esto. Entonces ahí vemos, como lo tenemos en pantalla, pues el Medio Oriente es muy jugoso, veamos cómo conecta con Europa y Turquía, que pertenece a la OTAN y también es parte un poquito de Europa, pues puede jugar un papel muy importante ahorita, porque es una potencia regional que está resurgiendo entre los muertos, y hay que recordar que su presidente, Erdogan, pues es un nacionalista otomano, es muy radical. Hay que recordar todas las acciones que ha hecho durante su gobierno, ha convertido museos en mezquitas, etcétera. O sea, trae una política muy radical de nacionalismo.
y eso puede provocar que tenga sus aires de conquista. Entonces, es muy interesante la reconfiguración. No tarda Estados Unidos salir también como humillado de Irak y de Siria. No tardan en salir humillados también de esos países. Estados Unidos ya está en crisis, va a necesitar nuevos aliados, y como yo te lo comentaba en privado, mi querido Manuel, a mí se me hace muy raro la reunión, que en geopolítica no hay coincidencias, ¿no? Que la reunión entre Biden y AMLO sea el 9 de septiembre. Muy interesante, ¿no? Días antes del A 2 días aniversario antes del del 2000, 11. a 2 días, exacto, al aniversario de las Torres Gemelas. ¿Cómo ves? En el vigésimo aniversario de la caída de las Torres Gemelas. Interesante, José Manuel. Permíteme preguntarte para concluir este tema, porque acaba de sacar un comunicado muy interesante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero antes, para concluir con este tema, electoralmente ya perdió Joe Biden de cara a las elecciones intermedias. ¿Tú ves desestabilidad electoral para Joe Biden y el Partido Demócrata en las elecciones intermedias? En este momento Biden tiene muchos problemas. Tiene el problema migratorio, que ya se lo endosó a Kamala Harris, que también tiene problemas con el tema migratorio. No sabemos qué vaya a lograr Kamala Harris con el tema migratorio. Ella pues está construyendo su carrera presidencial. Creo que ahí también les pueden dar un golpe duro. Ahorita el trumpismo se está articulando diciendo, bueno, fue un fracaso en Afganistán, que hay que recordar que Trump fue el que empezó la retirada de las tropas. O sea, aquí no podemos decir quiénes son buenos y malos. Aquí nada más hacen estrategia y pues lo hacen muy mal, ¿no? Sobre todo Trump y Biden. Pero bueno, eso después lo podemos tocar. Pero sí puede haber ahí un conflicto en las elecciones intermedias, pero hay que recordar, mi querido Manuel, que antes de las elecciones hay un octubre sorpresa. Entonces Biden puede tener un octubre sorpresa. Todavía yo no lo daría por muerto. ¿Por qué crees que Nicolás Maduro está negociando con la oposición venezolana en México? Pues porque como Florida, como Texas, son estados clave para ganar una elección, hay que recordar que en Florida pues se concentran los venezolanos, los cubanos, los que están en contra del gobierno socialista tanto de Cuba como de Venezuela. Entonces, Biden puede invadir Venezuela, es un escenario nada más, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero puede ser que invada Venezuela. Y por eso Maduro ya se está adelantando en negociaciones para que no pase esa invasión. Puede ser un octubre sorpresa o puede haber otro octubre sorpresa, pero Biden puede tener una carta, porque todavía falta mucho, todavía falta. En Estados Unidos los tiempos son largos, entonces Biden puede sacar una carta que pueda tumbar a Trump. Hay que esperar todavía. No lo daría por muerto a Biden, aunque la población esté muy polarizada, ¿no? El 50 no lo quiere y el otro sí lo quiere. Entonces, sí hay una sociedad muy polarizada, pero hay que esperar. El tiempo nos lo dirá. Excelente, José Manuel. La verdad que este tema geoestratégico está muy, muy, muy interesante, y tú, que tienes una gran capacidad para el análisis, para discernir toda la información, para encontrar los conductores, tienes un talento nato para esto de la geopolítica. Yo te lo reconozco y claro que respaldo ese gran talento que tienes. Quiero informarle a el público de Sin Censura, y quiero informarle también, por supuesto, a nuestros amigos de la producción, que acaba de pasar algo muy interesante. Verán, como saben, hoy Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial del PAN, conocido por varios alias, varios AKA,